Bien, bueno, ahora sí. Bueno, vamos a empezar un poco a hacer como un breve recorrido entre lo que es el concepto de paranoia, básicamente desde la perspectiva freudiana, como para poder después llegar a cuál es la idea principal o cuáles son las ideas principales que tiene Lacan en relación a la psicosis. Vamos a ver que en relación a eso va a haber como ciertos puntos que toma Lacan de Freud, en otros se distancia, en otros realmente hay algo del trabajo de Lacan que da cuenta de su práctica clínica, de cómo él iba este, conceptualizando sus casos clínicos y de esta manera llegar como a algo que se pueda instalar para lo que es el abordaje de la psicosis. ¿Sí? Vamos a partir de un primer momento en el cual tomamos a Freud que en el año 1911 él escribe en relación al caso Schreber. Ustedes saben, el caso Schreber, bueno, no es la idea bombardearlos con el caso, pero bueno, en definitiva, lo habrán visto seguramente en la facultad, quizá en algún otro seminario o en algún otro espacio de formación. Pero Freud se interesa mucho en el texto de Schreber. Schreber había escrito un texto que se llama Memorias de un neurópata, ¿no? Donde él habla sobre todo su historial, cómo fue el desencadenamiento de su psicosis. Entonces, tanto Freud como Lacan toman, ¿no? La articulación, o mejor dicho, el desarrollo que hace Schreber para ponerlo, digamos, a lo que es el trabajo clínico. ¿Sí? Entonces hay un primer punto que podemos destacar en Freud, que él toma algo de la sintomatología de Schreber para pensar la paranoia. A ver, ¿por qué es importante el estudio del caso Schreber que tanto habrán escuchado seguramente en otros espacios? Porque a Freud lo que le interesa es pensar los mecanismos que hay en la psicosis, específicamente la paranoia. ¿Sí? Entonces, una primera idea que se desprende, ¿no? Es que la paranoia da cuenta de un proceso en el cual hay una idea que es intolerable para el yo y que hace justamente, con vía mecanismo de defensa, se da la proyección, ¿sí? Entonces, por medio de la proyección, justamente se deposita en un objeto, que puede ser una persona, una institución, ¿no? Bueno, depende obviamente de cada caso. Hay algo ahí intolerable, que directamente el sujeto pone en otro, y así, desde el punto de vista freudiano, se podría explicar la proyección. ¿Qué más dice Freud sobre esto? Además, piensen que Freud en ese momento estaba conceptualizando, o mejor dicho, desarrollando la teoría libidinal, ¿no? ¿Cuál es el desarrollo de la libido a lo largo de la historia de un sujeto? ¿No? Eso es algo que también se podría, se podría pensar. Y es muy interesante porque en ese momento lo que plantea Freud es que en la paranoia hay un retorno ¿no? Podríamos pensar al estadio del autoerotismo, ¿sí? Como es uno de esos estadios iniciales en la constitución subjetiva. Entonces, ahí hay un punto interesante para seguir pensándolo porque ustedes piensan en el desarrollo, ¿no? De un sujeto en donde la libido puede ser depositada en diferentes objetos según los acontecimientos que se van dando en la vida, pero en el caso de la psicosis, o mejor dicho, en la paranoia, porque esto en realidad la esquizofrenia, bueno, puede pensarse de otra manera, directamente se trata del autoerotismo. Entonces hay una carga libidinal que está puesta en el yo, ¿no? Y justamente está este contrapunto con, bueno, lo que se proyecta desde podremos decir, desde el interior hacia el exterior. Ese es un primer punto como para pensar qué es lo que él ubica en Schreber, porque en definitiva Schreber arma todo su delirio en relación a
una serie de fases, donde hay una cuestión más bien vinculada justamente al autoerotismo. Eh, para decirlo a grandes rasgos, bueno, Schreber, ¿tienen el historial de Schreber? ¿Lo saben más o menos cómo lo han leído? Porque hay algunos puntos como para tomar en cuenta que Freud los toma, ¿no? Para pensar las fases del delirio. En definitiva, bueno, tomando en cuenta la historia de Schreber, ustedes saben que en un momento determinado él es nombrado como presidente de la Corte Suprema de Apelaciones de Leipzig, y hay algo de eso en la función, ¿no? En donde él no, hay algo que no, contra lo que él no puede responder, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero en relación a eso, cuando ese periodo se inicia, él empieza a tener toda una fase de cierto delirio que va armando con el mundo. Principalmente hay dos momentos importantes en Schreber, ¿sí? Uno es justamente el rechazo del propósito de gozar como una mujer, ¿no? Hay algo también de la feminidad que se empieza a poner en juego en él. Entonces, esto viene atado a, bueno, en un momento, una fantasía que él tiene, dice Freud en el historial del caso Schreber, que él tiene una fantasía en un estado de duermevela, ni muy despierto, ni tampoco muy dormido, en donde dice, debe ser muy agradable ser una mujer en el momento del acoplamiento. Entonces ahí se empieza como a gestar algo, ¿no? Que uno lo puede llegar a ubicar quizá como un inicio de lo que es algo de la psicosis que él después de años fue desarrollando. Entonces, bueno, a su vez, una vez que él directamente, bueno, es internado, tiene, bueno, Fletchy, que es un médico que lo trata muy seguido, y él arma también una cuestión un poco delirante con Fletchy, porque lo transforma en perseguidor, ¿sí? Fletchy que era justamente una persona que en un primer momento, inclusive Schreber lo menciona muy bien en el caso, y esto después lo retoma Lacan en el Seminario 3, que es esto de que Fleischig era una persona con muy buenas intenciones, no había ningún tipo de inconveniente en lo que era el trato, y en definitiva, de un momento para el otro pasa a ser un objeto amado a un objeto odiado, ¿no? Por dicho, y después hay algo de la persecución que recae sobre el propio Schreber. Entonces, esa es una de las cuestiones que Freud toma para pensar qué incidencia tiene la paranoia, ¿no? En lo que es el desarrollo de una psicosis. Ese es un punto que toma, ¿no? Como les había dicho, la idea intolerable, que se proyecta, ¿no? En el caso de Fleschig, podríamos Perdón, usarlo. perdón, Ale, que quería hacer un agregado, Dale, esto que sí, estás diciendo, porque la figura de Fletchig es como muy relevante, ¿no? Como vos decías recién, es una figura, ¿no? A quien había investido libidinalmente de una forma muy amorosa, porque él había tenido una primera enfermedad, Schreber, en el año 84, 1884, en donde había tenido una fuerte hipocondría, ¿no? Y había sido atendido, ¿no? Por primera vez por este doctor, ¿no? Digo, estuvo más o menos un año internado, tenía también insomnio, afección cardíaca imaginaria, ¿no? Digo, ahí también como esta suerte de ataque de pánico tan popular, ¿no? Que hoy por hoy aparece, en donde también es necesario, bueno, hacer esta distinción, ¿no? Digo, el ataque de pánico no nos dice nada de una estructura psíquica, pero el caso en relación al doctor Fletzig es que había sido tan importante, ¿no? En lo familiar, ¿no? En este matrimonio de Schreber con su mujer, que dice Freud que tenía el portarretratos del doctor en la mesita de luz,
¿no? Digo como para que se Mm. den una idea de que siempre ese otro, ¿no? Que deviene, como decía Ale, perseguidor, ¿no? En realidad es en un inicio, en un principio, una persona amada, una persona que ha sido sobreinvestida libidinalmente, ¿sí? Y en relación a esto, el agregado que quería hacer también, que un poco lo habíamos desarrollado en la primer clase, y como decía Alejandro, en este momento Freud está desarrollando un poco lo que es la teoría libidinal, ¿no? Que va a llegar unos años más tarde con introducción al narcisismo, y lo que puede ubicar que ocurre en el caso de la psicosis, en las paranoias, en las esquizofrenias, es que hay una fijación libidinal, ¿no? En la evolución de la libido hay una fijación libidinal en lo que es la etapa del autoerotismo. Y lo que se pone de manifiesto, ¿no? En la psicosis es que en el momento, ¿no? del desencadenamiento, lo que ocurre es que hay una retirada libidinal de los objetos del mundo, ¿no? En esto se divide la libido yoica y libido de objeto, y hay una retirada de la libido de los objetos del mundo que se introyecta en el yo, ¿no? Y que por eso también aparecen, bueno, muchísimos fenómenos en relación a este retorno de la libido puesta en el cuerpo, ¿no? Delirios de grandeza, fenómenos de cuerpo, ¿no? Y demás. Y el tema de Em, perdón, la fantasía del fin del mundo sería por eso, de retirar la libido de los objetos del mundo, digamos. la fantasía del fin del mundo en realidad es como al contrario, porque es la formación delirante que él tiene, ¿no? En este intento de restituir ese lazo con el otro, ¿no? En este intento de reconstrucción del mundo, ¿no? Porque fíjate que en ese momento hay como cierto amigamiento, él se amiga con esta idea que en un principio rechaza, ¿no? De, bueno, de qué lindo sería ser una mujer al momento del acoplamiento, al momento del coito, ¿no? El ser la mujer de Dios para redimir el mundo, ¿no? Como que, bueno, es esa vuelta, ¿no? Que él da, esa reconstrucción que es muy delirante, pero que al fin de cuentas lo que hace es permitirle al sujeto psicótico reconstruir ese lazo con el otro. Ujú. Tal cual, bueno, y de hecho mismo Freud lo distingue eso. Está muy bien tu pregunta porque él menciona que primero lo que hay es como una desgarradura del mundo, un sepultamiento del mundo, y después el sujeto tiene que ver cómo arreglárselas para realizar como una suerte de compensación, ¿no? Esto, bueno, quizá está más relacionado a lo que Lacan después señala como la compensación imaginaria del Edipo ausente, en el seminario 3, en donde el delirio permite establecer un lazo con el otro. Entonces, acá me parece que nos diferenciamos mucho de muchas psicoterapias en donde aparece una cuestión delirante y se va a atacar el delirio, se lo va a eliminar directamente. O aparecen estas prácticas más vinculadas a lo médico, en donde se suministra un fármaco y se tapa el delirio. El punto es que el delirio lo que hace es, le permite al sujeto que la vida sea un poco más transitable a comparación de cómo era cuando entra como en ese estado de, por ahí estamos adelantando un poco, de cierta perplejidad frente al mundo, que después esto lo va a desarrollar Lacan, y luego aparece en esta serie de desencadenamientos. Pero bueno, básicamente sería un poco la idea. En relación a lo que decía Delphi también, otro postulado que tiene Freud, porque bueno, como ustedes saben, Freud no desarrolla la psicosis, Freud se queda, ¿no? Llega hasta un punto en donde dice, bueno, el psicótico no es analizable porque no establece una transferencia. Ustedes piensan que estamos en un momento en donde el estatuto de la transferencia lo que hace es que haya un tratamiento posible.
¿no? Después, bueno, la transferencia tiene todo su desarrollo teórico y depende de qué época, ¿no? Pero, entonces, ¿Freud qué dice en relación a lo que decía Delphi, bueno, de esta retirada, ¿no? De la libido? También hay otra cuestión que lo que él menciona que para el desarrollo de una paranoia, ¿no? Una enfermedad, hay un avance de la libido homosexual. Él lo plantea de esta manera. La paranoia se define por un avance de la libido homosexual. Entonces ahí, nuevamente, tenemos como el fenómeno de la proyección y la transformación en su contrario. Pasar de ser un objeto amado a un objeto odiado y por ende ya él me odia, él me persigue, da cuenta de lo que ocurre para Freud en la paranoia. Después, para eso también es algo llamativo, ¿no? Porque Freud lo que hace en definitiva es tratar de analizar ciertos enunciados que se pueden dar que podrían explicar justamente la paranoia. A ver, algunas frases, como para dejarlo un poco más claro. Freud le dice, yo, está la frase, yo, un varón, entre paréntesis, lo amo a un varón. ¿Qué pasa con esa idea, ese pensamiento? Él dice que esa idea es reprimida, fíjense cómo Freud todavía habla de represión en la psicosis, no habla de, como lo haría Lacan más adelante, de forclusión, es reprimida y proyectada al exterior. ¿Y ahí qué pasa? Se transforma en el contrario. Por ende, ¿cuál es la frase que quedaría? En realidad la frase que queda por esta transformación y proyección es, yo no lo amo, él me persigue y me odia. Para Freud la psicosis se puede explicar de esa manera, ¿no? Entonces, Freud se queda como hasta ese punto, ¿no? No sigue mucho más allá. Y si bien da como esta explicación, hay algo que no le cierra, ¿no? Porque es como, bueno, pero ¿cómo es este mecanismo, en realidad la proyección, también se podría dar en la neurosis, ¿no? El neurótico también es capaz de proyectar hacia el otro algo que él mismo ha pensado, ha fantaseado y por ende, bueno, después eh, se desarrolla una determinada situación. Entonces dice, esto no puede ser, no me cierra, no me alcanza con esto que estoy conceptualizando. Entonces, en un momento también dice que sería incorrecto hablar de que se trata solamente de la proyección. Dice, y también añade, bueno, hay algo que está cancelado adentro que retorna desde afuera. Entonces ahí ya no se trata del retorno de lo reprimido, porque lo reprimido no viene desde afuera, viene desde adentro. Y lo podemos oír por, bueno, ustedes saben, las formaciones del inconsciente, todo lo que se va jugando en un análisis. Entonces, que retorne desde afuera ya habla de otra cosa, ¿sí? Ya habla de otra cosa porque, bueno, hay algo ahí que cambia, ¿no? Em, Esto, Ale, sí, creo que está bien detallado también en el comentario de Jimmy Pollitt en relación al texto de la negación, ¿no? En donde, digamos, ahí se pone como bastante específico en relación a, bueno, las elaboraciones ulteriores de Lacan, ¿no? Qué es lo que recoge Lacan, ¿no? Para su formulación en relación a, bueno, qué es lo que ocurre, ¿no? Psíquicamente, ¿no? Eso cancelado, ¿no? Que se cancela, ¿no? Y va a hablar de la Beathum, que es la inscripción simbólica, ¿no? La inscripción simbólica de los significantes. Hay algo que ahí no llega a ese momento de la inscripción, ¿no? Que es rechazado. Me parece que es interesante esa referencia y hacer una relectura por ese texto. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo?
Bueno, sí, sí, No, adelante. solo que me suena mucho lo que estamos diciendo de Freud, bueno, que después denuncia a Lacan, ¿no? También es una cuestión de lo no inscripto, algo que no, que no se incluyó, digamos, dentro de lo que permitiría la estabilidad, por decirlo así. Es medio como que, es medio como que Freud ya ¿cómo se dice? Bueno, lo había pensado, digo. Sí, tal cual. Freud lo elabora, de ahí también lo toma Lacan, después Lacan lógicamente lo desarrolla, pero sí, parte un poco de lo que Freud habla, específicamente de esa frase que él dice, lo cancelado adentro retorna desde afuera. Entonces, ya no se trata del mecanismo de la represión. Entonces, bueno, en definitiva, Freud llega como hasta ese punto. Y lo que dice también, en relación a esto que no se inscribe, ¿no? Que da cuenta como de una falla, que después se presenta como bueno, los efectos que tiene eso, ¿no? Después lo vamos a ver, los efectos que tiene eso que no está inscrito en la cadena significante y cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, el delirio es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Y bueno, y hay que tomarlo muy en cuenta. Después, ya a partir de eso se puede empezar a hacer como una articulación con Lacan, que Lacan, bueno, Seminario 3, lógicamente, la psicosis, aborda un poco todo el desarrollo de la paranoia. Eh, Antes de eso, antes de meternos por ahí en Lacan, les habíamos traído también algo breve que dice Miller sobre esto, sobre la importancia de los fenómenos. No sé si vos, Delphi, querés comentarlo. eh, Sí, para que... me pareció piola traerlo. Es un texto que seguramente ustedes conocerán, que es Introducción al método psicoanalítico de Jacques Miller. Es un texto bastante antiguo, o sea, data del año 87. Y en este texto, Miller se pregunta qué es lo que acontece, ¿no? En ese primer encuentro entre un consultante y un analista, ¿no? Y lo que va a decir él, ¿no? Es que lo que ocurre ahí es que llega un paciente, no llega un sujeto en principio, llega un paciente con un sufrimiento, con un padecimiento, ¿no? Y él, bueno, hace un neologismo, dice que el paciente hace una evaluación de sus síntomas, ¿no? Es decir, que avala algo de ese sufrimiento, de ese padecimiento, y se lo lleva, se lo ofrenda, ¿no? A este analista. Y hay algo de esta evaluación, ¿no? Que parte desde el paciente, pero también, ¿no? Hay algo de la evaluación, ¿no? Que parte del analista, en el sentido también de avalar este síntoma. Lo que ocurre después de ese primer contacto, de dar la bienvenida, de introducir el tratamiento a través de la palabra, ¿no? Son lo que, bueno, Freud había precisado como las entrevistas preliminares, ¿no? Em, ¿Y cuál es el objeto, no? Digo, ¿por qué queda, por así decirlo, aplazado el inicio de un tratamiento, ¿no? O la entrada en análisis? ¿Por qué queda aplazada la entrada en análisis? Y acá lo que dice Jacques Miller, bueno, cualquier lacaniano podría decir que estas entrevistas preliminares tienen por objeto, ¿no? Establecer un diagnóstico diferencial, ¿no? Es decir, que un analista tiene más o menos que poder decir a partir de estas entrevistas iniciales si nos encontramos con un sujeto neurótico,
psicótico o perverso. Y no podemos decir que es medio neurótico o medio psicótico, ¿no? Digo, ¿por qué? Ya lo vimos en la clase anterior. El psicoanálisis y Lacan también han establecido esta reducción mínima en 3 estructuras psíquicas. Bien, ¿y por qué es necesario establecer cuál es la estructura psíquica del sujeto que tenemos enfrente? En primer lugar, porque la posición que va a tomar el analista no es lo mismo si se trata de una psicosis o si se trata de una neurosis, ¿no? Podemos decir, a ver, Freud, ¿no? Como decía Alejandro, tenía como cierta limitación en relación a, bueno, se armaba esta pregunta, ¿no? Si el método psicoanalítico era o no era apto, ¿no? Para la psicosis. En principio, ¿no? Él, bueno, realiza ciertos tratamientos de paranoia, haciendo uso del método psicoanalítico tal como lo había presentado, es decir, a través de la asociación libre, de la interpretación, ¿no? Pero él mismo, en algún punto, ¿no? Ahí frena un poco y dice, es posible que este método no sea apto para la psicosis, ¿no? En este momento que justamente son esos escritos técnicos, ese momento en donde establece esa diferencia entre la psiconeurosis de defensa y la psiconeurosis narcisistas, ¿no? Ahí establece como ese párate, se diferencia, ¿no? De sus discípulos, de la escuela de los psiquiatras de la escuela de Zurich, de Jung, y dice, bueno, yo hasta acá llegué, ¿no? Creo que hay algo ahí, ¿no? Que no es viable en relación al método psicoanalítico. Lacan va a decir otra cosa, ¿no? Lacan va a agregar algo más al estado de la cosa, y en los escritos técnicos de Lacan, ¿no? Conocen el texto de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, ¿no? Es decir, que ya nos adelanta, ¿no? Como este título, que hay un tratamiento posible de la psicosis, ¿no? Que no es el mismo, que no es el método convencional, ¿no? Que había presentado Freud, sino que la posición del analista entonces es otra distinta, ¿no? ¿Y cuál es la posición del analista según Lacan? Es de ser el secretario del alienado, ¿sí? ¿Por qué no puede colocarse en el lugar del otro, en el lugar del saber, ¿no? Justamente por esto que decía Alejandro recién, ¿no? Lo que había ocurrido con el doctor Plessy y Schreber, ¿no? Y es que, ¿no? Corremos el riesgo, ¿no? De ubicarnos como ese gran otro, como ese lugar de saber y de venir perseguidor, ¿sí? Bien, entonces hay una necesidad, podemos decir, en ese tiempo en donde se despliegan las entrevistas preliminares de poder determinar, ¿no? De qué estructura se trata. No podemos decir de cuánto van a ir estas entrevistas preliminares. Pueden ser de 2, 3 entrevistas, 4, ¿no? O puede ser todo el tratamiento entrevistas preliminares. Claro, puede Bien, ser ¿por que qué? un paciente nunca entre en análisis. Digo, me parece interesante, ¿no? Pensar eso porque a veces, muchas veces aparece como esta necesidad implícita de, bueno, de hacer la evaluación, lo que decía recién Delphi, de admitir al paciente. Y la realidad es que muchas veces esa implicación subjetiva no se termina dando, muchas veces por un tema posiblemente de estructura. Y esto también es interesante para pensar en qué posición se ubica uno como analista frente a un paciente psicótico. Ustedes piensen qué pasaría si nosotros como analistas frente a un paciente de cuya estructura a lo mejor dudamos, hacemos silencio, no decimos nada. ¿Qué le pasaría al paciente con ese silencio? ¿Cómo lo interpretaría?
Recuerden también que no es solo la interpretación que hace el analista de los dichos del paciente, sino la interpretación del propio paciente sobre eso que se juega en el dispositivo. Entonces, bueno, por eso la necesidad de, bueno, de establecer el diagnóstico. Eso era importante, me parecía. Sí, y sobre todo en esta clase de presentaciones actuales, ¿no? Nosotros vamos a tener una clase dedicada, yo no me recuerdo cuál es el orden, pero vamos a tener una clase dedicada a las psicosis ordinarias o psicosis no desencadenadas, ¿no? Digo, pero lo interesante y lo importante es que hay que poder ubicar, ¿no? Si se trata de una psicosis, aún en esos casos en donde todavía no hay un desencadenamiento, y en donde, bueno, hay que poder también rastrear algo que dé cuenta, ¿no? De que efectivamente se trata de una psicosis. Y en este sentido, Miller lo que viene a decir es que lo que hay que ubicar ahí, Miller, ¿no? Obviamente haciendo la lectura también de las enseñanzas de Lacan, de que hay que poder encontrar, ¿no? El fenómeno elemental. Bien, ¿por qué traigo este texto? Me parece que es muy piola cierto agrupamiento que él hace de los fenómenos elementales, ¿no? Y que también es orientador para la lectura del seminario 3. El primer grupo que arma son los fenómenos de automatismo mental, que son fenómenos automáticos que se manifiestan en el sujeto como cuerpos extraños, que no se comprenden bien. Aparecen como enigmáticos y producen perplejidad, como por ejemplo la irrupción de voces, el discurso de otros, en la más íntima esfera psíquica, dice Lacan. En segundo lugar, el segundo grupo son fenómenos que conciernen al cuerpo, ¿sí? Son todos esos sentimientos de extrañeza, ¿no? En relación al sentir del cuerpo. Despedazamiento, descomposición, extrañez corporal, sentimientos de expansión, ¿no? Y uno de esos ejemplos es que Lacan da es el hombre de los lobos, ¿sí? No sé si recuerdan la escena del hombre de los lobos. Dice que jugando con el cuchillo se había cortado un dedo, que solo se sostenía por un pedacito de piel, ¿no? El hombre de los lobos era un niño en ese momento. Dice que luego se sienta en el banco junto a su nodriza, quien es la confidente de esta clase de experiencias y que no se atrevió a decírselo. Este es un hecho significativo, es la suspensión de toda la posibilidad de hablar, un corte de la experiencia. Bien, entonces fenómenos que conciernen al cuerpo, ¿no? Ahí vemos cómo hay algo, ¿no? De la castración, de eso que se rechaza, como decía Freud, que retorna, ¿no? En lo real del cuerpo. Aquello que no se inscribió. Exacto. Y el tercer grupo, ¿no? Que establece Jacques Miller, ¿no? En este agrupamiento de los fenómenos elementales, son aquellos fenómenos que conciernen al sentido y a la verdad. Dice que son testimonios de experiencias inefables, inexpresables, ¿sí? Hay algo en donde el sujeto no puede terminar de dar cuenta, ¿no? Es como que si empezara a decir algo dando vueltas alrededor de algo del orden de lo indecible, ¿no? Y ahí aparece un fenómeno muy específico que lo vamos a trabajar ahora a continuación, que es el fenómeno de la alusión. Otro de los fenómenos que conciernen al sentido y a la verdad es la certeza, ¿sí? Saben que en la psicosis hay algo, ¿no? De esta certeza, de eso que no entra en movimiento, que no entra en una dialéctica, ¿no? Esa certeza inconmovible, ¿no?
de que Dios lo está persiguiendo a Schreber o lo que sea, ¿no? Y también esos fenómenos de significación personal. Pasó el auto rojo porque eso significa que tal cosa. Claro, que el punto ahí es que muchas veces el paciente no puede decir realmente qué significa. ¿Qué significa un auto rojo? Y el paciente puede decir, no sé, pero es algo que está relacionado conmigo, no sé qué es, pero tiene que ver conmigo. Y por más que uno quiera, Exacto, le quiere decir, no, bueno, pero mirá, quizá pasó el auto rojo porque, no sé, tienen que irse a otro lugar y no, no hay manera de cuestionar esa certeza. Como decía Delphi, es exacto. inconmovible. Sí, es inconmovible y está muy bien esto que decís, Ale, porque no importa qué significa, ¿no? Lo que importa es que le concierne, eso le concierne, ese es el punto. Por eso, Em, perdón, agrego una cosita, por eso ustedes vieron que en el trazado de la neurosis generalmente la cadena de significantes va de un S1 a un S2 en cuanto a lo que es la asociación libre. Ustedes fíjense que acá es un significante que remite a sí mismo. No hay una dialéctica, no hay un S2 al cual se puede enganchar, ¿no? Para darle otro sentido. Por eso es tan complejo el tema. mm, Bien, te me adelantaste en este cuarto Ah, grupo que me gustaría proponerlo, ¿no? Porque no sé por qué no lo menciona, y son los fenómenos del lenguaje, ¿no? Y sobre todo los fenómenos, ¿no? Que se ilustran muy bien en el caso Schreber en relación a los neologismos, ¿no? La adpunción de nervios, el asesinato de almas, que yo no me recuerdo los términos en alemán, ¿no? Pero que son, ¿no? Em, que son significantes, ¿no? Que tienen una significación muy fuerte, que son eh, un ancla en el discurso, detienen la cadena significante, ¿sí? Y en relación a los neologismos, eh, podemos ubicar, según Lacan, dos clases de neologismos, ¿no? La intuición es el primero, ¿no? Que dice Lacan, que es un significante pleno, ¿no? Que está colmado de sentido, ¿no? Y por otro lado está la fórmula, que es un significante o puede ser una frase, pero se presenta como un fenómeno totalmente vacío, que no tiene peso, ¿no? Que no remite a nada, pero que ambos, ¿no? Ambos, tanto la fórmula como la intuición, ambos son un ancla en el discurso, ¿no? Lo detienen. Dice Lacan que es un S1, un significante suelto en lo real. Es decir, como recién hablaba Alejandro, no engancha con un S2. No hay ni de metonimia ni de metáfora cuando aparece algo del orden de un neologismo. Bien, me gustaría para dar cuenta de algo en lo cual Lacan se detiene bastante en el seminario 3, que es el fenómeno de la alucinación verbal, ¿no? Que lo habíamos ubicado dentro del grupo de los fenómenos de automatismo mental. Para eso me gustaría comentar un poco de un caso particular que Lacan extrae de una presentación de enfermos, que es el caso Marrana. Bien. Eh, la enferma, ¿no? Dice Lacan, ¿no? Que estaba internada junto a su madre, ¿no? Y que ambas estaban internadas por un delirio compartido, ¿no? Por un delirio dual. Y dice que la paciente mantenía una amistad, ¿no? Con una vecina, que en Lacan ubica como el kit de la cuestión, ¿no? Esa otra mujer. Esta vecina sostenía una aventura amorosa, ¿no? Era la amante de
un vecino. Dice que la relación con esta pareja eran ambiguas, eran personajes persecutorios y hostiles, ¿no? Si bien en principio había mantenido una amistad con esta mujer, con esta vecina, bueno, en el testimonio, ¿no?, que da la enferma, dice que, bueno, que irrumpía en cualquier momento en su casa, justo cuando ella estaba haciendo algo con su mamá, ¿no? Había algo de la intimidad de estas dos mujeres, ¿no?, que quedaba ahí como que quedaba como invadida por la presencia de esta mujer. Dice, estrictamente no son erotomaníacas, pero están habitadas por la impresión de que se interesan por ella. ¿Sí? Lo que ocurre, ¿no? Digo, porque cuesta bastante llegar, ¿no? A Lacan le cuesta bastante llegar al momento, ¿no? De que pueda decir algo en relación a lo acontecido, ¿no? Es que dice que en el pasillo se encuentra con el vecino, ¿sí? Con este hombre que mantenía relaciones con esta amiga, ¿no?, quien hacía un tiempito, ella cansada con su madre de que caiga en la casa en cualquier momento, que bueno, que las invada y etcétera, la pone de patitas en la calle, dice, ¿no? Estaba como este antecedente. Bueno, se encuentra con el vecino. Y ella dice que le dice, vengo del fiambrero, ¿no? Vengo del fiambrero, ¿no? Podemos decir raro, ¿no? Este comentario así como al pasar que le tira a ella, vengo del fiambrero. Entonces, ¿no? Lacan ahí dice, bueno, yo soy un ser humano, ¿no? Porque es como que no entendía, dice que lo que le responde él, ella no lo podía expresar, ¿no? Que era algo inadmisible y daba vueltas nuevamente en esto que podemos decir la alusión, ¿no? Aludía a algo, ¿no?, que él le había respondido, que él le había dicho, pero no podía decir qué cosa. Bueno, pero tenía este primer enunciado, este primer comentario que le había hecho ella. Vengo del fiambrero. Y dice que él es un ser humano, ¿no? Y que como ser humano, ¿no?, cae en ciertas errancias, en ciertos yerros, y que había algo, ¿no?, de este decir, ¿no?, de esta paciente, de este decir, que deslizaba al cochino, ¿no? Por este antecedente de que ella, ¿no?, pensaba moralmente que eso estaba mal, que su vecina se encuentre con este hombre, que sean amantes y etcétera, pero que no lo decía claramente, sino que lo hacía por alusión. Bien, finalmente llegan, ¿no?, al momento en donde ella refiere lo que él le había contestado. La mujer escucha marrana, ¿sí? Se trata del retorno en lo real vía alucinatoria. Ale, ¿querés compartir un poco? ¿Tenés ahí el esquema lambda? Dale, sí, sí, lo tengo por acá. Ahí lo ven. Bien. Bueno, ¿conocen este esquema? ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Estamos acá, te Ahí se escuchamos, ve. vemos el esquema, estamos. Bien. Perfecto. Bueno, por qué traigo este esquema? ¿Por qué traemos con Ale este esquema? Y para dar cuenta un poco de lo que ocurre en el fenómeno alucinatorio, ¿no?, de la alucinación verbal. Tenemos, a ver, dos ejes, ¿no? Conocen el eje que va del yo, ¿no? Bueno, acá está medio raro, perdón.
está con la O. Bueno, pero Claro, nosotros lo conocemos con la A. primero para Pero, decirle sería, este sería el sujeto, ¿no? Sujeto, cuando se dice sujeto, tiene que pensar que no es el sujeto que llega al consultorio ¿no? Que no está dividido. Generalmente es el sujeto dividido entre dos significantes, ¿sí? Después, acá tenemos al, al otro, ¿no? Que después Lacan lo escribe como moi. Este sería el otro semejante. Y después este es el otro, el gran otro. Depende de qué momento de la enseñanza de Lacan estemos, lo llama gran otro. eh, bueno, el tesoro de los tesoro de los significantes. significantes, exactamente, tal cual. Entonces, lo que quiere destacar Lacan es que hay dos ejes, ¿no? Este es el eje imaginario, ¿sí? Del otro al otro semejante. Y este es el eje simbólico, que en realidad va desde este gran otro que se dirige hacia el sujeto, que se choca, ¿no? Con el muro imaginario. En un momento Lacan creo que lo llama muro del lenguaje. Entonces, bueno, esto es, nada, es como un esquema que él utiliza para explicar también, más allá de, bueno, de la psicosis, qué es lo que pasaba muchas veces con los post-freudianos que se quedaban en este eje imaginario y no se producía nada en torno a esa división necesaria para un análisis. Bueno, fuimos un poco por las ramas, pero bueno, ese es un poco el propósito. Bien, fíjense, bueno, que de la línea que va del otro, ¿no? Al sujeto, ¿no? No hay una continuidad, podemos decir, ¿no? Sino que está ahí con este interlineado. El otro dice Lacan que es reconocido, pero nunca conocido, ¿sí? Es decir, que podemos acceder a ese otro, ¿no? En efecto, cuando el sujeto habla, se dirige a ese otro. Cuando el sujeto neurótico, por ejemplo, se pregunta ¿qué me quiere?, ¿no? Y acá aparece la famosa frase: el sujeto, ¿no? No puede saber del otro si no es recibiendo su mensaje de forma invertida, ¿no? Es el único acceso que tiene. Bien, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Por qué presentamos este esquemita, ¿no? Para dar cuenta del fenómeno de la alucinación verbal? Porque dice Lacan que en la psicosis el sujeto entraña una exclusión del gran otro, ¿sí? Es decir, que esta vía al gran otro estaría como interrumpida. Y toda la parafernalia delirante, o el decir psicótico, o el fantasma psicótico, ¿no? Se va a dar, ¿no? En el eje imaginario, ¿no? Como que hay algo del psicótico que queda ahí enmarañado, ¿no? En este eje imaginario, del yo al otro. Entonces, dice que el sujeto psicótico, no habíamos dicho que el neurótico recibe del otro su propio mensaje invertido. Y lo que ocurre en la psicosis es que el sujeto recibe su propio mensaje de forma invertida, ¿no? Inclusive, Lacan va a decir, el enfermo psicótico lo va a decir de mil formas, ¿no? A veces hasta hace ruidos guturales, ¿no? Pero en esta alucinación auditiva, en este delirio verbal, ¿no? Digamos, el mensaje es del propio sujeto, ¿sí? Entonces, dice, la persona que nos habla, esto si tienen el seminario 3 a mano, lo van a encontrar en la página 80. Dice, la persona que nos habla y que habló en tanto delirante, aprima
recibe, sin duda, en algún lado, su propio mensaje en forma invertida, del otro con minúscula. Y lo que ella dice concierne al mismo más allá que ella misma es en tanto sujeto, y del cual, por definición, sencillamente porque es sujeto humano, solo puede hablar por alusión. Página 81. Ahí en el primer párrafo. Perdón, finales de la página 80. ¿Qué dice? Dice, vengo del fiambrero. Ahora bien, ¿qué viene? ¿Quién viene del fiambrero? Un cochino cortado en pedazos. Ella no sabe qué lo dice, pero de todos modos lo dice, ¿no? Acá, ¿no? Cuando aparece esto es, ¿viste? Vieron que es como, siempre se dicen que el sujeto psicótico, ¿no? Tiene como, se le presenta al inconsciente como a cielo abierto, ¿no? Pero no sabe lo que dice, no sabe la lengua que habla, ¿no? Es eso, no sabe la lengua que habla, pero la habla, ¿no? Le dice sobre sí misma a ese otro a quien le habla. Yo, la marrana, vengo del fiambrero, ya estoy disyunta, cuerpo fragmentado, membra digecta, delirante, y mi mundo se cae en pedazos, al igual que yo. Esto es lo que dice. Bueno, entonces, ¿no? ¿Quién dice marrana? ¿No? Es ese pequeño otro, ¿no? Porque como está esta exclusión radical del otro, ¿no? ¿Quién habla son estos pequeños otros, que en este caso es este vecino? O estos hombres hechos a la ligera, como decía Schreber, ¿no? ¿De quién habla? Dice Lacan del sujeto, ¿no? Que es justamente esto. Aquí estoy, miembro disjecto, ¿no? Despedazada, descuartizada. ¿A quién le habla? Le habla al yo. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Quedaron perplejos. La perplejidad. ¿Alguien ha tenido en su clínica algún caso que se le han presentado este tipo de cuestiones que estuvimos hablando? Porque a veces el tema del diagnóstico, bueno, como decía Delphi antes, es difícil básicamente por la complejidad que presenta la psicosis. Entonces, la verdad que bueno, es un punto a destacar. Y nos parecía también, porque a veces, muchas veces cuando se habla del seminario 3 de Lacan, se hace mucho hincapié, bueno, Lacan hace todo un desarrollo bastante grande del caso Schreber, lo analiza minuciosamente en varios capítulos, en varias clases, y nosotros quisimos ir por el lado de, bueno, de qué es lo que se presenta qué es lo que se puede presentar en la clínica, ¿no? Por eso Lacan, ¿no? La generosidad que tiene con nosotros de darnos un ejemplo de su clínica y cómo él interviene. Y a su vez reconociendo sus propias faltas, ¿no? Como decía Delphi, bueno, yo soy un ser humano y tengo faltas, errores como cualquiera. Entonces ahí él también se reconoce como barrado, ¿no? Como un sujeto en falta. Pero bueno, el caso Marrana, no sé si lo habían escuchado, ya lo habían visto en algún otro espacio, por ahí en la facultad. Yo lo vi en Psicopato, pero hace 11 años, en el 2013. Y me acuerdo de una palabra que destacó el profesor en ese momento, era
devuelve ese mensaje en la forma de injuria. Y eso tiene ¿Cómo, que ver Maxi? No te con, ¿Cómo? escuché Sí, bien. justo se bajó el sonido. sí, el profesor lo que destacaba en este tema lambda en ese momento era que el mensaje retorna en forma de injuria, esa palabra. Ay, no, Yo no sé si es algo, ¿no se escucha? justo se silencia en ese momento. Sí, No, sí, no escucho el término. en forma de injuria. Ah, Ahí en ya está forma más, de injuria, exacto. en Claro, forma sí, de, Sí, sí. sí. no sé Es si esta es algo, cuestión de la significación personal, de la alusión, ¿no? Eso que concierne, que me concierne, ¿no? Digo, porque efectivamente le concierne al sujeto, ¿no? Digo, porque justamente de quien se está hablando es de ese sujeto, ¿no? Y que es muy claro, sobre todo en las paranoias, ¿no? Esta cuestión de la injuria, ¿no? Siempre hay algo del orden de la injuria, de la injusticia, ¿no? Se puede ver algo de esto. Fíjense que ya estamos hablando de algo muy diferente a que algo fue reprimido y proyectado. Ni siquiera se trata de eso, se trata justamente de ese real que se pone en juego, en donde aparece como efecto de lo real algo del orden de lo auditivo. En el caso Marrana, bueno, se trata de eso, claramente. También, lógicamente, depende de cada caso, puede ser de diferentes maneras en el orden de lo visual, ¿no? Pero bueno, está muy bien esto que decías, Maxi, porque en definitiva se trata de eso, de esa injuria, de esa significación que le es personal al sujeto, que le concierne, que no remite a nada. Es decir, no es que no remite a nada, no remite a otra cosa que no sea al propio sujeto. No se trata de otra cosa más que eso. Y, y, me parece que, digo, hay algo, ¿no? De este eje imaginario, ¿no? El cual hablábamos recién y cómo ahí se arma como cierto lío, ¿no? En el psicótico en relación a, bueno, esto, ¿no? El mecanismo de la proyección, ¿no? Que en todo caso bueno, aparece como esta indistinción, ¿no? Imaginaria, ¿no? Que está presente tanto en la neurosis como en la psicosis, ¿no? Cuando vemos fenómenos del orden de lo imaginario, como que hay algo en donde no se sabe bien qué es de uno y qué es del otro, ¿no? Porque, bueno, hay algo de esta alienación, ¿no? Que Lacan va a hablar de la alienación del sujeto, en tanto su primera síntesis, ¿no? Su primer reconocimiento, en tanto yo, ¿no? Es la identificación con una imagen que es de otro, ¿no? Hay algo de esto que desarrolla en relación al transitivismo infantil, en donde un niño, ¿no? No sabe bien, ¿no? Dice, él me pegó, ¿no? Y el que había pegado era él, ¿no? Pero hay algo de esta cuestión dual en donde hay algo de esa terceridad, ¿no? Que en el momento de la infancia está excluida porque, bueno, todavía no está inscripta como tal o no está en función, ¿no? Digo, pero en la psicosis, ¿no? Lo que dice Lacan, ¿no? En este seminario es que hay una exclusión radical del otro, ¿no? Entonces se encuentra ahí como súper enmarañado. Y vemos en relación al caso Schreber, ¿no? En esto que decía antes, ¿no? De estos hombres hechos a la ligera, ¿no? Fíjense cómo son esos pequeños otros que están ahí, ¿no? Casi accesorios. Y cómo finalmente, ¿no? En esto que decíamos previamente, cómo en la construcción del delirio, ¿no? Schreber alcanza ese momento en donde eh, acepta, ¿no? Acepta ubicarse en esa posición de lo femenino, ¿no? Para ser nada más y nada menos que la mujer de Dios, ¿no? Y para redimir al mundo.
Y en ese momento, ¿no? En ese momento, en ese último momento, es en donde hay algo, como decíamos antes en esta pregunta que había hecho Maxi, que hay cierta restitución del lazo con el otro, ¿no? Y cierta bueno, vuelta libidinal hacia las personas y los objetos del mundo. Porque Schreber, inclusive en ese último momento, va a decir, bueno, en realidad no eran hombres hechos a la ligera, son seres humanos. He descubierto que son seres humanos, ¿no? Y esto, bueno, nos da un poco la pauta de cómo hay, ¿no? Un arreglo, ¿no? Podemos decir que hay un arreglo ahí que ha hecho Schreber mediante esta producción delirante, en donde ha restituido el lazo con el mundo. Piensan también que el delirio, o mejor dicho, en esta constitución subjetiva particular del psicótico, en la que aparece esta falla inaugural, esa forclusión del nombre del padre, que es una frase recontra conocida en el ámbito psicoanalítico, lo que se da es como ese rechazo de la castración, pero fíjense que también el tema del delirio, por ejemplo, esto de ser la mujer de Dios, asumir una posición femenina, implica algo de esta castración, ¿no? Que fue rechazada y que retorna vía delirante. Vía delirante puede ser vía alucinatoria, puede ser, bueno, de diferentes maneras, pero digo, es como para también, porque eso nos permite trazar una lógica de qué es lo que se ve de esa forclusión del nombre del padre, de eso que que no se inscribió. No se trata, por Bien, supuesto, de nada con funciones, pero bueno, es por ahí. Tengo dos preguntas. Una tiene que ver con, en algún momento decías algo de la vuelta de la libido homosexual y ahora estamos hablando de la posición de lo femenino como salida, de alguna manera. ¿Hay alguna vinculación entre estas dos decires, de algún modo? ¿Cuál sería la particularidad de esa libido homosexual, me pregunto, ¿no? O sea, ¿por qué se la nombramos como homosexual? ¿Por qué salida va, ¿no? Y dónde entra lo femenino ahí? También me pregunto. sí, no sé, esto es algo que es no sé si es la respuesta, ¿no? Pero sí, hay algo que dice Lacan, ¿no? Que lo que ocurre en la psicosis em, es que se encuentra, ¿no? Digo, con ese, digamos, ese momento que él habla, ¿no? En donde estaba recostado, ¿no? Y aparece, ¿no? Ese pensar, qué lindo sería sufrir ese, bueno, ese acoplamiento y ser una mujer. Digo, a ver, este pensar, ¿no? Digo, pensémoslo también en, no sé, en un sujeto neurótico, ¿no? ¿Qué piensan que ocurriría en un neurótico, ¿sí? En un neurótico heterosexual, año 1890, ¿no? A meses de ser nombrado presidente de la Corte Suprema y etcétera. ¿Qué respuesta, qué cosa, ¿no? piensan que podría aparecer en relación a esto? Mínimamente confrontarse con el agujero, me parece. Pero me llama muchísimo la atención porque yo recibí una paciente que me preguntaba si era una histeria súper grave o era efectivamente una paranoia. Y es muy delgado el límite y se me vino ahora escuchándote que en realidad la pregunta de la histeria es que es una mujer. Entonces, Exacto, ¿qué hacemos con esto? O exacto. sea, si el borde es la pregunta o si el borde es la certeza que el psicótico tiene al respecto de esto. Seguro que esto es ser una mujer y si se formula así, de tal manera, ¿no? Y si voy a ser una Ujú. mujer, no cualquiera, la de Dios, ¿no? Como, ¿y A qué ver, características tiene? en la neurosis aparece de mil formas, ¿no? Digo, no es solamente que es una mujer, ¿no? Digo, hay una pregunta en relación
a la posición sexuada, ser homosexual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Llega un paciente hiperangustiado, ¿no? Y es verdad lo que decís, es muy cierto, Florencia, esto, de que hay algo en relación a la histeria que por momentos, porque hay histéricas que van a fondo con la estructura, ¿no? Van a confrontarse, como decías vos, con ese vacío bastante a fondo, ¿no? Encarnan esa pregunta, por así Bulimias, decirlo. anorexias, ¿no? Un montonazo de cuestiones. Esta paciente había transitado eso y durante el largo tiempo de su vida había sido tratada más por esas cuestiones. Eh, pero recontra ahora lo leo con todo lo que ustedes también traen. Digo, claro, era casi una obviedad, pero es difícil. Es difícil. Y Mm, además es muy angustiante también, a mí me pasó por lo menos de angustiarme mucho, por decir, no me di cuenta a tiempo, ¿no? Dejó de ser mi paciente eh, antes que yo pudiese darme cuenta efectivamente de con qué sujeto estaba trabajando. Y es doloroso. Digo, también como profesional es como difícil, ¿viste? Pero bueno, me parece que son las fallas con las que también hay que enfrentarse y que Lacan no aprendió de otra forma y Freud no aprendió de otra forma que estando ahí, en tal caso, y viendo a ver qué, ¿no? sí. Y lo mismo con la neurosis obsesiva, ¿no? Ustedes imagínense cuando llega el hombre de las ratas al consultorio de Freud, con toda esta locura de la deuda, del castigo anal, de las ratas, digo, era realmente muy delirante, ¿no? Digo, digo, al menos cabe esa pregunta, ¿no? De decir, bueno, ¿no? ¿Qué estructura tenemos por delante? ¿No? Digo, porque es cierto, ¿no? Digo, Freud puede dar cuenta de que se trata de una obsesión, ¿no? Del falso enlace, ¿no? Y todo el desarrollo que él hace en relación a esto. Pero efectivamente, ¿no? No es fácil, ¿no? Y por eso es el interés clínico, ¿no? El interés clínico de poder dar cuenta también, bueno, para poder saber qué posición, ¿no? Y como decíamos antes, bueno, suspender, ¿no? Aplazar un poco el inicio, ¿no? Para poder escuchar, ¿no? Y ver qué estructura tenemos por delante. En relación a esta pregunta es exacto, ¿no? Digo, en el caso de una neurosis aparece algo del orden, ¿no? De la sexualidad, alguna pregunta, que es una mujer, ¿no? Digo, alguna cuestión en relación a la otra, ¿no? Que esto se presenta muchísimo en la histeria, ¿no? Como que aparece esa otra en el lugar de la mujer, ¿no? Y todas las cuestiones también imaginarias bueno, que aparecen y que proliferan en ese campo. Pero lo que va a decir Lacan en relación a la psicosis, que no es digamos, que esta cuestión, ¿no? Del empuje a la mujer no es un fondo de pantalla, ¿no? Que no nos vamos a encontrar con una retórica neurótica, ¿no? Con el fantasma neurótico, con la confrontación de ese vacío, ¿no? ¿Con qué nos encontramos? Justamente con que la perplejidad, no hay con qué responder, no hay con qué responder, ¿no? Y cuando no hay con qué responder, ¿no? Podemos decir, bueno, el neurótico, bueno, responde sintomáticamente, ¿no? Digo, responde con el síntoma, responde con la pregunta, con su fantasma, ¿no? Porque reprimido y retorno de lo reprimido son dos caras de la misma moneda, ¿no? Y en el caso de la psicosis, ¿no? Bueno, es no tener con qué responder, ¿no? Es ese primer momento de la perplejidad, ¿no? Y se responde con lo que Lacan llama en el seminario 3 el fantasma psicótico. ¿Y qué es el fantasma psicótico? Es el decir psicótico, ¿no? Que es esto, ¿no? Es el retorno de lo real, de aquello que ha sido rechazado, que no ha sido inscripto, ¿no? Y que aparece a través de esos fenómenos elementales, ya sea el más básico, como puede ser un neologismo, o como el más florido, que puede ser una producción delirante, ¿no? Novelesca como la de Schreber.
Y por ¿Podrías eso, repetir el nombre perdón, del primer subtipo de fenómenos elementales que se me escapó? Cuando diste la clasificación, dijiste fenómeno La del cuerpo, intuición, hay fenómeno sentido. dos tipos de neologismos, la intuición y la fórmula. No, antes de eso, no, diste vos te referís cuatro subtipos. a Miller, Sí. a los fenómenos que clasifica Miller, las categorías. Bien, tenemos los automatismos mentales, el primero, tenemos los fenómenos de cuerpo, los fenómenos que conciernen al cuerpo, y fenómenos que conciernen al sentido y a la verdad, que son, por ejemplo, ¿no? La alusión, esas experiencias inefables, inexpresables, o a la verdad en el sentido de la certeza psicótica. ¿La fantasía en Duermevela sería un automatismo mental? ¿Cómo lo La pensás? fantasía, No, como algo que lo deja perplejo, y que si mal no recuerdo, esto de lo anideico. No, perdón, no, porque justamente es una idea. Pero digamos, como un fenómeno, sí, un en fenómeno que realidad, está buena esta pregunta, porque me parece que es más bien, digo, cómo habían, a ver, es un pensar, ¿no? Que él tiene, que es lo que decía recién, se puede presentar como en cualquier estructura, ¿no? Esta fantasía, ¿no? Que aparece, pero que en el caso de Schreber estaba como propiciada, ¿no? Propiciada por ese momento tan particular. Fíjense que en el momento cuando aparece esa fantasía no es cualquier momento, es un momento desde junio de 1893, ¿no? En el periodo de junio de 1893, en donde se le anuncia que en octubre, que el 1 de octubre iba a ser nombrado como el presidente de la Corte Suprema. Bueno. Es decir, que es en ese lapso, ¿no? En donde aparece esta idea, ¿no? Es un momento en donde Lacan dice, ¿no? Que había en él, ¿no? Un deseo de ser padre, ¿no? Que no se pudo dar, ¿no? Y que es satisfecho desde lo exterior, ¿no? Que es colmado ese deseo desde lo exterior, en el sentido de que ese nombramiento, ¿no? Vendría en el lugar em, de cierta función paterna, ¿no? Digo, por eso que es un momento propicio, ¿no? Digo, para el desencadenamiento. Por lo cual, digo, es justamente esa idea, esa fantasía, ¿no? Frente a lo cual el sujeto no puede dar respuesta porque se encuentra, como decía recién, con ese vacío, ¿no? Y a partir de eso, las respuestas que empieza a dar, lo que empieza a aparecer son los fenómenos elementales, ¿no? Claro, no sería Pero en sí propiamente mismo, un fenómeno claro, no elemental sería. como lo define Lacan o como lo toma de Clerenbaugh. Pero bueno, sí, por eso está bueno lo que dice Delphi, el momento en el que se presenta, en donde él tiene es llamado a asumir una función, ¿no? Una función en cuanto a lo que es una autoridad, no tiene con qué responder, no tiene ese nombre del padre con el cual el neurótico vería cómo se las arregla. Pues alguno puede decir, no, tengo miedo, no sé, prefiero no, más adelante, la postergación. O otro dice, empiezan a aparecer, bueno, no sé, algún tipo de sintomatología más corporal. Bueno, en el caso de él hay algo que se le presentifica frente a lo cual no tiene con qué responder. No tiene con qué responder a nivel simbólico. Por eso la respuesta es en lo real. Mm. bien. Bien. ¿Alguna ¿Alguna otra pregunta? pregunta, Ah, sí. comentario? Algo que les haya quedado resonando de lo que estuvimos comentando, ya sea de Freud, de Lacan, inclusive de Miller, que bueno, que por supuesto que lo toma de Lacan.
A mí me parece clarificador un poco esto de que se impone, se presentifica, que no hay lo simbólico. Me queda retumbando mucho esto de el decir psicótico, el automatismo mental y su parecido con el fantasma en la neurosis, ¿no? Que es como respondemos con eso que tenemos tantas veces, pero atravesados por un imaginario diferente, ¿no? Por lo menos, no sé. Tal vez tenemos otro registro corporal, me quedo pensando en el cuerpo de la psicosis también, como las implicaciones, ¿no? Esto Mm. de que se desmembra, eh, digo, Sí, de, totalmente. son experiencias Total. dolorosas, ¿no? Como que me las intento figurar y no puedo imaginármelas yo tampoco como neurótica porque lo pienso y digo, es una desconexión total, ¿no? Y es otro tipo de estructura igual. Sí, sí, por supuesto. Además, esto, más allá de que es algo que, digo, nos pueda pasar a todos, ¿no? Esta cuestión de los fenómenos que aparecen en el cuerpo, pero en el caso de la psicosis estamos hablando de otra dimensión, de algo completamente diferente. Entonces, después, bueno, por supuesto, el tema es cómo se puede hacer, bueno, esto ya por ahí más adelante, ¿no? Cuando hay esos desarreglos, ¿cómo se puede arreglar, ¿no? ¿Qué recursos tiene el psicótico? Eh, Hay un texto de Miller que es muy interesante, se me vino a la mente escuchándote, que se llama La invención psicótica. Y él ahí relata todos casos clínicos en donde se trata generalmente de, bueno, casos de esquizofrenia, en donde el sujeto tiene que ver de qué modo arreglárselas para, bueno, eh, hacer algo, ¿no? ¿Cómo hacer algo con eso que no hay por estructura, ¿no? ¿Cómo armar un lazo con el otro? Ahora no recuerdo puntualmente algún ejemplo, pero lo pueden leer si quieren, se los recomiendo, porque Dalí, es, Dalí ¿cómo? es un ejemplo, por ejemplo. Dalí, Salvador Dalí, ¿no sería un ejemplo, por ejemplo, de un estar en el mundo de alguna manera? Como, Bueno, Ser yo no tengo tan alguien. presente la historia de Dalí. No, bueno, pero, o sí, no sé, o Van Gogh, por ejemplo. Van Gogh se llegó a sacar una oreja, ¿no? O Mm. sea, mm, tal cual, sí. Sí, sí, bueno, el arte, la pintura, la literatura, todavía falta, pero bueno, Lacan toma más adelante en su enseñanza las escrituras, los textos de Joyce. Joyce era un escritor que tenía una forma muy particular de escribir, bastante complicada, pero en donde hay algo en él que encuentra un arreglo, encuentra una salida frente a eso que le rompe, que es bien de lo real y que no tiene con qué responder. Entonces, digo, cada quien ve cómo se las arregla. Este, entonces, pero sí, sí, claro, podemos pensar, ¿no? En cómo también cómo el sujeto toma algo de la realidad, ¿no? O hace alguna invención. Me parece que se trata de eso también, de cómo cada quien inventa algo para que el mundo sea más habitable. Creo Mm. que es Sí, hay eso. veces que el sujeto psicótico llega a esa solución, ¿no? Digo, por sí solo, ¿no? Como el caso Schreber, como se ve cómo ha hecho toda esta construcción delirante, ¿no? Hasta el momento de la restitución del lazo con el otro, ¿no? Vía el delirio. Y otras veces también, bueno, tiene que poder ser propiciada, ¿no? Digo, por el analista, ¿no? Introduciendo algún elemento, ¿no? Algún elemento, algún significante, algo, ¿no? Que le permita, ¿no? Volver a restablecer la cadena significante. Bien, bueno, Perdón, ¿puedo hacer una preguntita sobre algo que dijeron que Lacan explica cómo interviene, ¿no? Eh, pero no me acuerdo. ¿Qué es lo que hace ante esta?
ante esto que Bueno, nos cuenta. eso no nos vamos a adelantar porque lo vamos a trabajar en las clases subsiguientes. Vamos a ir trabajando, ¿no? Las compensaciones, los tiempos de la psicosis, ¿no? El quehacer del analista, ¿no? Con esos S1 sueltos en lo real, las suplencias, ¿no? Las compensaciones imaginarias. Bueno, eso lo vamos a trabajar en otra clase. Pero sí es importante, ¿no? Digo, tener claro esto, ¿no? De que sí, más allá de ser secretario del alienado, porque en algún punto hay algo como bastante imaginarizado, ¿no? Que esto de ser secretario del alienado lo deja al analista como muy pasivo, ¿no? Bueno, nada, me pongo a escuchar a un delirante y ajá, 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 ¿no? Y me parece que desde ese lugar, digo, no hay nada que Me parece que fue la conexión de Delphi, justo estaba ahí hablando, pero sí. Ah, pensé que había sido yo. No, creo No, que porque sí, Sí, justo fue estaba. otro. Ahí volviste, me parece que ahí estás. se había cortado. Hola. Hola. Sí, ahí te escuchamos. Ahí se escucha bien. Me olvidé lo que estaba diciendo. De que no tenemos, no, el analista como pasivo frente al. Exacto, ¿no? Como que hay algo, ¿no? De esto de que no es suficiente, ¿no? A ver, si bien es cierto que no nos podemos poner a Ah, Sí, evidentemente sí hay algo ahí con el internet. Eh, pero bueno, bueno, sí, pero bueno, es así tal cual decía ella. La posición del analista tampoco es eh, em, como esa imagen gráfica de, bueno, el analista tomando notas, cual secretario, y el paciente diciéndole todo lo que le pasa. No se trata de eso. A mí se me ocurría quizás agregar algo, que no todo delirio es restitutivo o funcional al paciente, ¿no? Porque, por ejemplo, por tomar el caso de Shever, no es lo mismo ser la prostituta de Dios que quien va a engendrar esa nueva humanidad, ¿no? Entonces digo, hay delirios que pueden hacer padecer un montón al paciente psicótico y hay otros que le pueden dar un ser que es mucho más accesible para que lleve el día a día, ¿no? Que pueda tener una realidad un poco más tolerable. Creo que un poco es eso, ¿no? Cuando ver qué se hace con este delirio o qué uno a veces recibe en la clínica, no sé, pacientes que dicen soy adicto, soy anoréxico o soy músico, ¿no? Digamos, es como que tratan, me parece, que de armarse un ser que a veces es positivo para la vida de ellos y a veces no. Entonces, por ahí trabajar un poquito en orientar ese delirio en la medida de lo que se puede, ¿no? bien. Qué lindo esto Bien, que sí, decís. sí, es muy. Muy orientativo en lo que es la clínica, ¿no? Y sí, en esto, ¿no? No es lo mismo, por eso toda la evolución, ¿no? De esto que vos decías, ¿no? De ese primer momento de ser la prostituta de Flesching, en principio, ¿no? Que mandaba las almas a que abusen de él, toda una cosa, pero siniestra, a ese otro momento en donde él, ¿no? Digo, puede conciliarse con la idea, ¿no? De ser una mujer, pero no cualquier mujer, ¿no? Ser una mujer de Dios. Incluso que hay algo que Schreber dice, y así como cualquier persona lúcida elegiría ser la mujer de Dios antes de perder la razón, ¿no? Como que hay algo, ¿no? En donde ahí habla justamente, ¿no? De cómo llega. Mal, sí. Ujú. Bien. Bueno, si les parece, le dejamos estos 15 minutos para que tomen un cafecito antes de la próxima clase. Entonces, la próxima vamos a subir la clase al campus, ¿sí? Porque es el día de la asamblea
y ya el próximo encuentro sería de forma presencial. ¿Sí? Muchas gracias. De Una nada, consulta. buen fin de semana. Ay, Nos vemos perdón. entonces. No, igual, Sí. no, pero es más práctica. Delphi, vi que como grabaron esta clase, yo que no estuve en la anterior, ¿la grabaron también? Sí, Sí, la pero no sé si la grabamos. subieron. Claro, eso iba a decir que en realidad no. A ver, esperen que voy a tener la grabación porque Perdón, ¿dónde se sube las grabaciones?